Somos peregrinos de esperanza, una esperanza cierta, que no defrauda y se basa fundamentalmente en que nuestra fe, lo que creemos es que el bien es más poderoso que el mal. Parece que en la existencia terrena no es así, pero la victoria definitiva será que el bien vencerá a todo mal. Y además, nuestra esperanza se basa en que el amor es mucho más fuerte que la muerte. Nuestra fe consiste en que hemos creído en el amor y en la bondad de Dios. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto tomado de Marcos capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Ante los males, sea injusticia, corrupción, violencia, abuso o cualquier otro, todo hombre de buena voluntad se rebela. Al igual que ante los bienes, justicia, honestidad, amor, promoción, solidaridad o cualquier otro, todo hombre de buena voluntad se alegra. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el mal? ¿Cuál es su origen? Si bien el origen de los males es sin duda nuestro corazón obstinado, lo es así porque antes hemos sido engañados, y engañados por un ser personal, como es Satanás. Hoy Jesús nos hace comprender que no puede coexistir el bien y el mal. Mirad, nada malo produce el bien y nada bueno produce el mal. Todo y solo el bien viene de Dios. No es verdad lo de que el fin justifica los medios, pues es el peor engaño. Solo bien produce bien y solo mal produce mal. El demonio y Jesús no son dos principios iguales y contrarios, ¿no?, como hacían ver antiguas creencias. No. Para nosotros, para nuestra fe, Jesús es el único Señor, no hay otro. Satanás es solo una criatura que se perdió por su soberbia o su autosuficiencia. Cuando hablamos del demonio no ha de ser sino para entender que Cristo lo ha vencido. Y que con Cristo no tenemos nada que temer, ni nada que pueda hacernos daño, si no lo queremos. Como decían los santos, tras la venida de Cristo, Satanás es como un perro atado en la era. Puede ladrar y abalanzarse cuanto le plazca. Si no nos acercamos, no puede morder. Decía un teólogo Cavasilas. Por lo tanto, uno debía traer la victoria sobre Satanás, pero solo el otro podía hacerlo. He aquí, pues, el prodigio de la sabiduría divina que se realiza
en la encarnación. Los dos, el que debía combatir y el que podía vencer, se encuentran unidos en la misma persona, Cristo, Dios y hombre. Alcanza así la salvación. Satanás era entendido como el pecado personificado, quien impedía observar la ley de Moisés, enemigo de la causa de Dios. Era el tentador, que con artimañas buscaba incumplimiento de la ley, con falsos apóstoles y doctores, quien oscurecía la inteligencia de los hombres manteniéndolos en idolatría y quien mueve a cometer pecados. No es de ningún modo este ser una idea, Escribía así Pablo VI. El mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad. Misteriosa y espantosa. Jesús señala indirectamente, en alguna medida, el gran mal de nuestro mundo y de la familia. La división. Las divisiones nacen con la sospecha, el juicio temerario contra los demás, la polarización, el fanatismo ideológico de un pensamiento único a imponer, un pensamiento único que relega al amor como verdad absoluta y coloca el deseo individual de cada uno como norma única. El peor pecado, imperdonable, es contra el Espíritu Santo. Esto es contra el amor, contra el bien. Y el amor es el que crea siempre unidad, comunión, es lo contrario a la división. Jesús es acusado, fijémonos, de estar poseído por el mal y el pecado, con el absurdo de usar el mal para hacer el bien, de sanar enfermedades y expulsar demonios con el poder mismo del mal de Satanás. Ante esta acusación, Jesús muestra cómo se enfrenta personalmente con Satanás, rechazando vigorosamente sus tentaciones. No es engañado Jesús. Cómo toda su obra está dirigida a liberar al hombre de Satanás, del mal y del pecado en todas sus manifestaciones. Jesús descubre su superioridad sobre toda potencia diabólica. Jesús actúa por el poder del Espíritu de Dios, para demostrar realmente que ha llegado ya el reino de Dios, la soberanía única del amor frente a la raíz de todos los males y sus consecuencias, como son el pecado y la muerte. Acusar a Jesús de endemoniado o actuar en nombre de Satanás es lo mismo que el rechazo de Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, rechazo a su actividad, a la intervención salvífica del Espíritu de Dios. Fariseos, en cierto modo, piensan como los hombres, ¿verdad? Hago el mal para conseguir un bien, y entonces Jesús actúa de la misma manera, ¿no? No. Al negar la acción del Espíritu de Dios, se niega a encontrar también pues, el perdón de los pecados. Por eso es imperdonable. Si tú niegas el perdón de los pecados, no se te pueden perdonar. Criticar, hacer el bien y quedar indiferente ante el mal. Criticar, salvar al necesitado y quedar pasivo ante la condena del otro son pecados que no pueden ser perdonados, en el sentido que es ofensa y al mismo tiempo omisión al amor en sí mismo. Jesús no actúa con odio frente a las instituciones judías o a estos fariseos, sino que procura convencer a sus integrantes que es en él, en su actividad, en su persona, donde se cumplen las Escrituras. No implica ningún tipo de hostilidad recíproca entre la fe cristiana y la fe judía de los fariseos, a pesar que sí que hay una ruptura real con toda institución de la antigua alianza, en una diferencia profunda y radical. Contemplemos hoy a Jesús predicando y haciendo el bien. Creamos en el poder del bien y del amor.
en eso consiste nuestra esperanza.